Tenemos efectivamente al fiscal general del Estado al borde del banquillo, después de lo que hemos conocido hoy, nuevo auto del Supremo, donde considera que hay indicios más que probados y sobrados para considerar que el fiscal general del Estado, García Ortiz, es el autor de esa filtración de una conversación privada de González Amador, de la pareja de Ayuso, con Hacienda. Esto es lo que ha considerado hoy el Tribunal Supremo, que además pone el foco definitivamente solamente sobre el fiscal general del Estado, porque ha exonerado de este asunto al número 2, a Villafañe, al número 2 de la Fiscalía. Se queda solo ante el Supremo el fiscal general del Estado. Y luego tenemos también lo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se va a celebrar en unos minutos a partir de las 6 de la tarde en el Ministerio de Economía, pero que llega ya absolutamente quebrada cualquier tipo de coordinación entre las comunidades autónomas después de los acuerdos bilaterales de Pedro Sánchez con el independentismo catalán, que condicionan al final todo el sistema de financiación autonómica y ese caramelito envenenado que es la condonación de la deuda a las comunidades autónomas. Enseguida van a hablar de ello, pero Sánchez ya lo tiene todo trillado en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y por último, lo de Cristina Álvarez, la funcionaria de Moncloa, contratada por Moncloa, contratada por la presidencia del gobierno y que hoy ha declarado ante el juez Peinado. Es esa mujer que están viendo en su pantalla, la mujer que desde Moncloa y a sueldo público de Moncloa trabajaba para los asuntos privados y privativos de Begoña Gómez, de la ciudadana Begoña Gómez, de la mujer de Pedro Sánchez. Hoy ha declarado y además hoy hay más noticias en relación con la llamada trama Koldo. Los compañeros de The Objective publican todo un entramado de relaciones tóxicas y relaciones cruzadas entre Koldo, Aldama, Claudio Rivas y alguna otra persona más. Todo con el fin de llevar dinero a la sede del Partido Socialista. Ahí, sobrevolando este tema, un supuesto caso de financiación ilegal del Partido Socialista. Así que de todo esto vamos a hablar hoy. Lo vamos a hacer con dos personas, con Pablo Franco, colaborador habitual. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Y hoy se incorpora con nosotros Javier Prudencio Morillas. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes, encantado. Bien, tenemos lo del fiscal general del Estado. Pablo, hemos dicho que está al borde del banquillo. No sé si tú coincides en esa apreciación. García Ortiz al borde del banquillo después de lo último que hemos conocido hoy del Tribunal Supremo, que considera que hay indicios más que suficientes para considerar que él es el autor de la filtración y además deja fuera ya a otras personas que estaban ahí también implicadas de alguna forma en el asunto, como el número 2, como Villafañe. Está al borde del banquillo García Ortiz. Sí, yo no tengo ninguna duda de que esto va a terminar con, bueno, pues con un auto de apertura de juicio oral, ¿no? O sea, ahora mismo ya, en este momento, tal como estamos, ya solo caben dos alternativas. O sobreseimiento porque no exista delito y delito existe, o por falta de autor conocido y el autor, bueno, más o menos lo tenemos claro, o un auto de apertura de juicio oral y el único investigado es él, pues no hay muchas más alternativas. Probablemente esto termine en breve, cuando terminen de recabarse las pruebas y de terminarse la instrucción, con la apertura del juicio oral y la imputación formal con la calificación de revelación de secretos para el fiscal general del Estado. Sí. Posiblemente, y ahora mismo los indicios Bien, pero hay que mantener en su puesto la presunción de inocencia. Los indicios de duda razonable que pudieran quedar, y hay que tener en cuenta que la apertura de juicio oral hacia la que en principio vamos no presupone que vaya a ser condenado. Los indicios de duda razonable se van a despejar en breve mediante la prueba que queda por recabar, que entiendo que fundamentalmente ahora mismo es la tecnológica. Los datos que puedan dar Meta respecto de WhatsApps borrados y Google respecto de correos electrónicos borrados. No sé si había algún tercer proveedor de correo que estaba en esta situación. Al final tiene toda la pinta de que vamos a tener un juicio oral y de que muy probablemente en estos correos electrónicos o WhatsApp borrados, si se intentaron recuperar,
pues incluso se va a dar todavía un salto político más cualitativo, porque si sirven como prueba, muy probablemente de lo que servirán como prueba es de un hilo conductor entre la filtración de Fiscalía y directamente Moncloa, que sería lo que políticamente sería grave, además ya de la situación jurídica compleja. Pero esta situación, que puede ser políticamente muy grave, Pablo, ¿es aconsejable que el fiscal general del Estado siga ahí atornillado en su puesto, cuando realmente, si ocurre lo que está diciendo Javier Prudencio, podríamos llegar a un fiscal general del Estado en el banquillo cuando se incorporen esas pruebas tecnológicas, si es que se pueden incorporar, claro, esas pruebas, esas comunicaciones, esos WhatsApp, que además la UCO ha determinado que está clarísimo que los borró coincidiendo con la imputación? Claro, es que no se le puede echar. Es que el cargo de fiscal general del Estado es así, solo puede dimitir él. Hombre, ya hace bastante tiempo que tendría que haber dimitido este señor por un poquito de vergüenza, ¿no? Pero si él no quiere dimitir y él quiere seguir ahí hasta el final, pues poco se puede hacer, claro. Poco se puede hacer para que este señor dimita, a pesar de que la Fiscalía, y de esto tenemos conocimiento, Javier, la Fiscalía está que trina con este hombre. Vamos a ver. La gran mayoría de la Fiscalía, que no tiene por qué corresponder necesariamente con la gran mayoría de los órganos internos de la propia Fiscalía. Al final lo que sucede, también sucede entre las asociaciones judiciales, es que las asociaciones de fiscales terminan alineándose también políticamente. El modo de que un gobierno quisiera que el fiscal general del Estado dimitiera por un asunto de este calibre, mientras él se niega, sería simplemente dar las indicaciones oportunas a sus propias asociaciones que le sirven de correa de transmisión dentro de la propia Fiscalía y retirarle, por ejemplo, el apoyo de órganos que hasta este momento, de modo mayoritario al menos, le han apoyado. Simplemente con esto ya le harían la posición insostenible. El problema, y muy en la línea de lo que nos decía Rubén hace unos minutos, es que la no caída de Álvaro Ortiz y el mantenimiento de Álvaro Ortiz en la Fiscalía General del Estado se ha convertido en sistémica para el gobierno. Bien porque haya al final un hilo conductor entre él y Moncloa en este caso concreto, que puede ser cierto o no, pero desde luego sobre todo porque el gobierno ya se ha implicado políticamente tanto que el coste de tener que dejarle caer es mucho mayor que el coste de asumir que se siente en el banquillo. Por lo menos esas son las cuentas que se tienen que estar haciendo ahora mismo. Claro, porque lo lógico hubiera sido que este señor, en el momento que fue imputado, lo lógico, lo normal, lo que se hubiera hecho quizá en cualquier otro país de nuestro entorno, es que en el momento en que fue imputado hubiera dimitido, ¿no? Y que luego hubiera pasado lo que tuviera que pasar, pero que se hubiera quitado de en medio, Pablo Franco. Eso es lo normal, pero bueno, es que nada en este gobierno es normal. O sea, han copado todas las instituciones con su gente más afín, los han utilizado como medio para apuntalar un gobierno en minoría, y esta es una más. Es que, como tú bien dices, o sea, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía en general no es un órgano más. O sea, el fiscal en cada juicio es el encargado de velar porque se cumpla la ley en el juicio, la ley procesal y la ley sustantiva, ¿no? Entonces, si este señor llega, es investigado, o ahora va a ser imputado, este señor es investigado, y quien le tiene que interrogar, por ejemplo, es alguien que está bajo sus órdenes, ¿vale? Porque que de hecho, bueno, cuando a él fue llamado a declarar, el fiscal se negó a hacer ninguna pregunta, ¿no? Pues entonces te estás cargando lo que es la integridad del proceso. A mí me parece absolutamente insostenible. También es verdad que yo no contaba con que se fuera a llegar hasta aquí. O sea, con que el fiscal general del Estado llegara. Yo pensé que al dictarse el auto de apertura de diligencias previas, el hombre dimitiría. Pero es que, no sé, aquí lo que nos ha demostrado este gobierno es que no tiene ningún tipo de línea roja. Es absolutamente rocambolesco todo lo que está ocurriendo en torno pero al es fiscal que del además Estado. No sé hasta dónde podemos llegar, no sé hasta dónde se puede llegar con una situación así que está causando estupor también en los países de la Unión Europea cuando realmente conocen el fondo del asunto, ¿eh? Vamos a ver. Porque claro, aquí hay dos planos, Javier, que es verdad. Ahí hay un tema que tiene que ver con la pareja de Ayuso, con los problemas que haya tenido con Hacienda, que ese es un plano que tendrá que investigar el juez y tendrá que determinar lo que sea. Pero es que luego hay otro plano, que es este del fiscal general del Estado, que ha metido mano en un asunto privado con el fin, según el Supremo,
Habrá que demostrarlo, de montar una operación política contra una rival de Pedro Sánchez, es que es muy grave. Vamos a ver, ¿hasta dónde se puede llegar aquí? Si es que en ese sentido estoy tan sorprendido como decía Pablo. Yo tampoco pensé que fuésemos a llegar a ver esto, pero ya llegados a este punto hay que empezar a pensar que veremos a un fiscal general del Estado sentado en el banquillo. Y yo no sé, a lo mejor incluso terminamos viendo a un fiscal general del Estado ejerciendo el cargo desde la cárcel mientras no se sustancia la ejecutoria de la inhabilitación. Es que la cuestión puede llegar a ser muy seria, muy particularmente si continúa negándose a dimitir. A nivel Unión Europea, la realidad es que en Bruselas deben estar, en la medida que tengan conocimiento de esto, el propio comisario de Justicia tenga conocimiento de esto, con los ojos como platos, pero las posibilidades de intervención que tienen son bastante escasas. Hay que tener en cuenta que, bueno, mucho más ahora mismo, que la Unión Europea tiene varias papeletas a nivel de justicia relativamente importantes dentro de su propio territorio. La última, de esta misma mañana, cuando hemos tenido un escenario propio de los años 30, en el que el candidato que encabeza las encuestas a las elecciones rumanas ha sido detenido mientras iba a inscribir su candidatura a las elecciones de mayo, que son una repetición de unas elecciones que se obligaron a repetir. Son papeletas demasiado gordas y a lo mejor esta, con la gravedad que tiene, pues no se puede intervenir, se elige no intervenir y no hacer nada precisamente porque hay que concentrar las fuerzas en otros otro campos. tipo de cuestiones. Al final, ¿dónde está concentrando su mirada Pablo Franco, para acabar con el tema del fiscal? ¿Dónde está concentrando su mirada el fiscal si está llevando el asunto tan al límite, ¿no? Tan al límite? ¿Está confiando en la resolución última del Tribunal Constitucional de Conde Pumpido? Sí, yo me imagino que va un poquito por ahí. Desde hecho, su estrategia procesal se está basando en eso, ¿no? En ir dejando semillitas de no se han respetado mis derechos constitucionales a lo largo del proceso, ¿no? Entonces yo creo que lo que él intenta es, si recibe una condena del Supremo, pues luego acudir al Tribunal Constitucional a que anulen todo el procedimiento y tal. Pero ojo, es que el Tribunal Constitucional no es un tribunal de instancia más. Es decir, no es una tercera sala de apelación. Si las condenas, una vez que pasan del Supremo, son firmes. O sea, ahí no hay... Luego puedes ir al Constitucional y tal, pero se ejecuta la condena. Entonces, si este señor es condenado por revelación de secretos, por más que luego vaya al Tribunal Constitucional, la condena ha de ejecutarse, aunque sea de manera... no provisional, es porque es definitiva, pero ha de ejecutarse la condena. ¿Cuál me imagino que es su visión? Bueno, su visión es que luego llegue el Constitucional, que haga un Chávez, un Griñán, y que luego el Partido Socialista pueda decir quién le va a pedir perdón al fiscal general del Estado, ¿no? Bueno, vamos a dejar el tema del fiscal general del Estado ahí de momento. Vamos a ir a lo de la condonación de la deuda. Está a punto de reunirse el Consejo de Política Fiscal y Financiera a eso de las 6 en el Ministerio de Economía. Esto es un organismo fundamental en nuestra estructura constitucional. Es el organismo que está creado para eso, precisamente para que las comunidades autónomas, de una forma casi federal, podríamos decir, bueno, pues hablen del tema de la financiación, cómo se reparten los ingresos, cómo se reparten los gastos, cómo se gestiona el déficit, cómo se gestiona la deuda. Todo esto constitucionalmente tiene lugar y cabida en esto del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se reúne presidido por la ministra de Economía, en este caso, y con este gobierno, María Jesús Montero, y en el que están presentes todos los consejeros de Economía y Hacienda de las 17 comunidades autónomas. Bien, pero este organismo, que se va a reunir en unos minutos, pues al final está totalmente condicionado, arrasado y aniquilado y liquidado por los chantajes, los paripés y los cambalaches de Pedro Sánchez con los grupos independentistas, con Cataluña y con una estructura casi confederal del Estado en el que llega a acuerdos con unos, con otros y luego él hace su composición y hace su apaño. Entonces el Consejo de Política Fiscal y Financiera tendrá que aprobar lo de la condonación de la deuda sin ningún tipo de problema, lo va a aprobar porque la mitad de los votos son del Gobierno, con que vote uno a favor ya se aprueba lo de la condonación de la deuda y este es el tema que llega hoy, esta tarde, a este organismo y que ha estado presente esta mañana en un rifirrafe importante en el Congreso de los Diputados entre Feijóo y Pedro Sánchez. Vean. Mire, señor Sánchez, su gobierno ha vuelto a romper ayer la disciplina de voto y usted no tiene ni autoridad para cesar a los ministros o a la vicepresidenta que vota en contra de sus propuestas. Su gobierno otra vez ha vuelto a romper su coalición
parlamentaria, pero usted dice que todo va bien. Mire, ¿usted cree que las frases insultantes contra el Partido Popular es hacer política internacional? ¿O esto consiste en quién es más enemigo y más amigo del presidente Trump? Mire, ninguna de estas dos posturas tiene sentido de Estado ni altura para defender a nuestro país. ¿Quién cree que le va a apoyar en la política exterior y de defensa si no la pacta con el partido mayoritario de la Cámara? Sus socios le han dicho que no cuente con ello y desprecia al partido mayoritario del Congreso y el que tiene la mayoría absoluta en el Senado. El mundo está definiendo su futuro y usted solo le preocupa el suyo personal. Estar un tiempo más en el Palacio de la Moncloa. Usted se mantiene en el poder porque crea un infierno de impuestos a los españoles para pagar los caprichos de sus socios. La última muestra, el regalo fiscal al precio que ha decidido Esquerra Republicana de Cataluña, 17.000 millones. Y su portavoz pregunta si condono o condeno. Señor Sánchez, para la mayoría de España la condena es usted. Que nos obliga... Presidente, señoría, ¿usted de verdad ha pensado lo de la condonación de la deuda? ¿Lo ha pensado en serio, señoría? Lo digo porque son 83.000 millones de euros que van a dejar de pagar las comunidades autónomas. Javier, a ver, esto ha sido esta mañana en la sesión de control del Congreso de los Diputados, la condonación de la deuda. Claro, la gente dice, bueno, pues entonces si me condonan la deuda, pues ¿por qué voy a decir que no? Si me están quitando la deuda encima, porque realmente, ¿qué es lo que están haciendo? Repartirla entre todos los españoles. Vamos a ver, las comunidades autónomas no pagan ni dejan de pagar absolutamente nada. Simplemente esa deuda pasa de tener que sostenerla una sola comunidad autónoma con sus recursos contra su propia ciudadanía a tener que repartirse entre todos los españoles, pues con los mismos criterios de distribución de renta que con los que se haría la declaración de la renta, por ejemplo, con los que se pagan el resto de impuestos. Por lo tanto, condonarle a una autonomía deuda que ha generado esa propia autonomía y que se ha gastado exclusivamente en esa propia autonomía, lo que consiste es en sobrecargar de esfuerzo fiscal al resto de los españoles. Claro. Esta es la realidad para beneficio de unos pocos que ni siquiera, suman ninguna mayoría. Además, en este caso, particularmente sangrante, porque es que encima se va a hacer en favor de determinadas comunidades autónomas que son las que más PIB tienen, es decir, las más ricas. Y no es el único acuerdo en favor de las comunidades con más PIB que se va a tomar en este Consejo de Política Fiscal, porque se va a repartir también según PIB y se va a decidir esta tarde el impuesto a la banca. La recaudación del impuesto a la banca va a ir a las comunidades en función del PIB relativo de cada una, con lo cual encima se está perjudicando todavía más a las comunidades autónomas más pobres, a los territorios con españoles más pobres. Es absolutamente escandaloso, pero es la mayoría política que se articuló en 2018. O sea, a estas alturas esto ya es la norma. Es una mayoría política insegura, exactamente lo ha dicho Feijóo, que falla en gran cantidad de votaciones. Yo creo que no habíamos tenido un gobierno que perdiera tantas votaciones como ha perdido el actual desde su proclamación hasta la fecha. Sí, no es capaz de sacarla adelante prácticamente. Y lo poco que es capaz de sacar, pues son chantajes de sus socios, adelante, en perjuicio de los demás españoles. Pablo Franco, esto de la financiación autonómica, que es en teoría de lo que se tiene que hablar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, está absolutamente emborronado, manchado por estos acuerdos bilaterales a los que llega Pedro Sánchez con socios independentistas, que se monta la historia por su cuenta, con caramelos a los independentistas, que luego hace extensivo al resto de las comunidades, pero que realmente emborronan el asunto de la financiación autonómica, que lleva empantanado, hay que recordarlo, desde la última actualización que la hizo Zapatero, por cierto también muy condicionado por Artur Mas en aquel momento. Sí, además yo aquí veo otro problema mayor, es de los que estáis citando, que concuerdo completamente y que es además lo menos socialista del mundo, ¿no? Que es privilegiar a los ricos fastidiando a los pobres. Y es que hay un concepto en economía que se llama el riesgo moral, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un seguro a todo riesgo en tu coche y te da igual lo que le pase al coche porque te lo va a pagar el seguro, no vas a ser cuidadoso. Si tienes un todo riesgo con franquicia,
ya vas a ser un poquito más cuidadoso porque una parte lo tienes que pagar tú. Aquí existe un riesgo moral en el sentido de que, bueno, sobreendeúdate, ¿qué más da? Si ya vendrá el Estado, si eres capaz de chantajear al Estado central, ya vendrá el Estado central y ya te sacará las castañas del fuego, ¿no? Entonces, lo que están haciendo es propiciar, es estimular precisamente la irresponsabilidad fiscal de tanto del gobierno de la Generalitat como del gobierno vasco, en el sentido de que ¿para qué vamos a ser austeros? ¿Para qué vamos a cortar el gasto en nuestras comunidades? Si hay una correlación clara entre gasto y votos, yo voy a conseguir más votos y luego ese dinero no lo voy a tener que pagar yo, que ya lo van a pagar los extremeños, los andaluces o los madrileños. Es que es un sinsentido absoluto. O sea, no tiene explicación lógica, económica, política sí, o económica o jurídica alguna. Esto es realmente importante, Javier, Javier Prudencio Morillas, lo que está diciendo Pablo Franco. Porque si en España ya tenemos una tendencia bastante pronunciada hacia la insolidaridad, hacia que cada uno tire por su lado y hacia que, como se suele decir, el que venga carré, como se suele decir, esto al final lo que hace es, digamos, reforzar ese tipo de comportamientos. En las administraciones públicas, en las comunidades autónomas, que son el Estado en cada territorio al final. Refuerza ese tipo de comportamientos, además con un agravante. El desarrollo constitucional que se le dio a las autonomías y a la financiación autonómica, que podía perfectamente haber sido otro distinto, las convierte básicamente, bueno, en el sueño de cualquier político del mundo mundial. Una administración que gasta y realmente recauda muy poco. Y realmente recauda poquísimo, sobre todo aquello lo que gasta. Y evidentemente, si además de gasto 100, mientras recaudo únicamente 10, porque dependo de transferencias del gobierno central en lugar de depender principalmente de recursos que genero yo mismo y que están en la Constitución, solo que no se utilizan, por ejemplo, recargos sobre los propios impuestos estatales o tributos estatales. Si encima me encuentro con que en determinadas circunstancias puedo aspirar a que a mi administración autonómica se me condone esa deuda que he gastado, estamos totalmente en el territorio del riesgo moral que señalaba Pablo, sin ir más lejos. Bueno, pues antes de despediros me gustaría plantearos a cada uno un tema. A ti, Javier Prudencio, me gustaría preguntarle por esto de la trama Koldo, que conocemos todos los días novedades. Es que me gusta porque veo que te gusta el tema. Esto de la trama Koldo, está Carmen Pano, que ayer fue a visitar al Tribunal Supremo, a declarar en el Tribunal Supremo, que ratificó absolutamente todo lo que había dicho ya, que dijo que había ido con 2 bolsas de plástico en 2 entregas diferentes con 45.000 euros en cada una. O sea, de lo más cutre. Esto es como de película de Torrente, como tantas cosas que hay ahora en el gobierno, que fue allí a la calle Ferraz, que puso allí en la segunda planta una bolsa primero con 45.000 euros, luego otra bolsa segundo con 45.000 euros, que esto está apuntando al final a un caso de financiación irregular del PSOE, a eso está apuntando a personas como Santos Cerdán, número 3 del Partido Socialista, el gran fontanero en este momento del Partido Socialista, y luego toda esta trama en torno a Aldama, a Carmen Pano, pero luego también al empresario Claudio Rivas en torno a los hidrocarburos. Es un tema jurídicamente complejo, pero que puede haber movido millones y millones de euros. El tema es jurídicamente complejo, no se puede, además esta trama tal como se está presentando, no se puede haber estado desarrollando sin una cierta complicidad, sin una cierta connivencia a nivel agencia tributaria, y por lo tanto incluye mover tal cantidad de influencias que lo fácil es suponer que aquí detrás puede haber una trama de financiación ilegal del Partido Socialista en su conjunto. Dicho lo cual, estos son palabras mayores, claro. Dicho lo cual, referido a este episodio concreto que afirma esta señora Carmen Pano, pues que habría entrado en la sede del Partido Socialista con 2 bolsas de plástico a entregar 90.000 euros. Me voy a mojar aún a riesgo de volver aquí si me volvéis a invitar cuando sea y que me digáis, Javier, te equivocaste, pero yo me voy a arriesgar. Me voy a arriesgar simplemente porque en el rato que hemos estado aquí
hemos comentado unas situaciones de cutredad sucesiva una detrás de otra. El fiscal general del Estado presuntamente enviando no sé qué, el Consejo de Política Fiscal y la política fiscal del país decidiéndose según los socios que no te votan encima la mitad de las veces, y toda la trama a Koldo en sí mismo tiene tales aires de cutredad que yo me voy a arriesgar a decir que no se han entregado 90.000 euros en bolsas de plástico en la sede del Partido Socialista, porque eso ya es demasiado cutre para que me lo pueda creer. Voy a correr ese riesgo. Bueno, vamos a poner, a ver si Jorge Patón nos lo localiza enseguida, porque es que ahora me viene al pelo lo que estás diciendo, que lo que empezó diciendo esta mujer, Carmen Pano, hace un par de meses aproximadamente, antes de la Navidad, fue esto que van a oír. Fue a un medio de comunicación, a los compañeros de Objective, y dijo esto que van a escuchar ahora mismo. A ver si Jorge Patón lo tiene preparado. Y soy la persona que entregó en la calle Ferraz 90.000 euros siguiendo instrucciones de Víctor Gonzalo de Aldama. También soy la persona que compró el chalet en la Alcaidesa por orden de Víctor de Aldama y para el señor Ábalos. Hoy doy la cara porque mi intención es aclarar las cosas y colaborar con la justicia. ¿Y usted tiene prueba de todo lo que está declarando ante las cámaras de The Objective? Sí, tengo pruebas, lo mismo que el señor Víctor de Aldama dice que tiene pruebas, yo también las tengo. Bueno, la relación con Víctor de Aldama, que en algún momento quebró, que en algún momento se rompió, pero todos estaban alrededor de la trama de los hidrocarburos. Y esta señora, esto es lo que dijo, es que es como increíble, pero sí, vamos a ver. Ella se autoinculpa en todo ese tema, ¿eh? Sí que hay trama en el tema hidrocarburos, digamos que parece más o menos claro, digamos también que ya lo he dicho, que todo apunta a una situación de posible financiación irregular del Partido Socialista, simplemente porque sería mover demasiados elementos para que entiendo requerirían de eso. Pero también hay que tener en cuenta que en lo relativo a esta subtrama de las muchas de corrupción que rodean a la Moncloa, en lo relativo a esta subtrama concreta es que todos los participantes están cada uno en su propia estrategia de sálvese el que pueda. Por lo tanto, ya digo, como básicamente creo que puede ser verdad la mayor parte de las otras cosas que se cuentan, esta en concreto yo elijo no creérmela, y para que me metáis el dedo en el ojo me arriesgo a no creerme esto, porque me resultaría una vuelta a los años 80, a los años 90, al caso Filesa, que tenían operativas parecidas, ¿no? Creo que ya las cosas se hacen incluso con niveles de sofisticación un poco mejores, incluso a la hora de delinquir, la verdad. Bueno, te pediremos cuentas. No, desde luego, sí. Javier, encantado de haberte saludado hoy, encantado de haberte estrenado hoy y te esperamos otro día, gracias. Lo que queráis, muchas gracias a vosotros. Javier Prudencio Morillas, hoy con nosotros. Te quería preguntar, señor Pablo Franco, también alguna otra cosa relacionado con el tema Begoña. Hoy ha declarado Cristina Álvarez, esta es la funcionaria de Moncloa, la asesora de Moncloa, que era amiga personal de Begoña Gómez, pero que se la contrató desde Moncloa, pues finalmente para que llevara los asuntos de Begoña Gómez, para que mandara los correos, que lo hacía con los correos corporativos de Moncloa, para que buscara los patrocinios en la cátedra de la Complutense. Hoy ha declarado ante el juez Peinado, y esto vuelve a acercar aún más el asunto de Begoña Gómez, ¿no? Porque esta persona es fundamental para entender qué es lo que pasó. Sí, aquí vamos a ver, hay un problema de raíz, y es que en España la mujer del presidente no es la primera dama, no tiene un papel ni constitucional ni legalmente atribuido de ningún tipo, ¿no? Igual que en otros países, pues sí existe y tal. Entonces, ¿debe tener personal a su servicio? Bueno, pues es algo difuso, ¿no? Desde luego tiene que tener seguridad, tiene que tener una serie de cosas. Si tiene que tener personal a su servicio en Moncloa, bueno, para actos oficiales en los que acompañe al presidente o que podríamos pasar por ahí. Ahora bien, alguien de Moncloa que esté para los asuntos privados de la mujer del presidente, eso ya es tener una cara de cemento armado, o sea, es que no tiene ningún sentido. Y que utilice además, porque muchas veces no es necesario amenazar, no es necesario dejar las cosas demasiado claras, ¿no? Si a ti te llega un correo de presidencia del gobierno diciendo, hombre, estaría bien que colaboraras con esta cátedra,
pues ya sabes que te lo está pidiendo el presidente del gobierno, no hace falta, es muy de cajón, ¿no? Entonces, esto me parece gravísimo, claro, lo que pasa es que llevamos un día como para decir gravísimo algo, ¿no? Llevamos un día realmente morrocotudo. Ayer los compañeros de OK Diario, bueno, pues publicaban un momento de la última declaración de Begoña Gómez ante Peinado. Publicaban varios momentos, pero este en el que decía precisamente que lo suyo no tenía nada que ver con ser la mujer del presidente del gobierno. Buenísimo. Que fue contratada en el Instituto de Empresa por ser, en el momento en que fue contratada, mujer del presidente del gobierno. En ningún caso, jamás, porque ya en 2017 se producen las primeras conversaciones, por lo tanto no viene... No. ¿Desde cuándo colabora con la Universidad Complutense? Bueno, con la Universidad Complutense empezó a colaborar en 2012. Es en 2012 cuando comienzo con un diploma técnico que desarrollo para ONGs, que pasa a ser en 2014 un título propio, que es un máster en Dirección de Captación de Fondos para ONGs. Hay que decir que es un título propio y no título oficial. A partir de ahí es en marzo de 2020 cuando se desarrolla el segundo máster, que es el máster. Bueno, a ver, Pablo Franco, esto da la sensación de que es un poco que no cuela, porque claro, si luego tú tienes a tu servicio en Moncloa a una persona que además es amiga personal tuya, pero que la han contratado desde Moncloa para que, bueno, te haga labores de intendencia, es que como que no cuela esto de decir, es que lo mío no tenía nada que ver con ser la mujer del presidente del gobierno. Parece como que Pedro Sánchez y Begoña Gómez da toda la sensación de que llegaron a la presidencia del gobierno como elefante en cacharrería, pensando que todo el monte era orégano, como se suele decir. Pero vamos a describir esta situación desde un punto de vista racional, ¿no? Imagínate que tú eres el director o eres el jefe de estudios del Instituto de Empresa, ¿no? Y quieres hacer un Africa Center, un centro de estudios sobre África, ¿no? Y te encuentras con esta mujer que todo lo que había hecho hasta ese momento era ser jefa, la que colocaba a la gente está en la calle de Médicos del Mundo y de tal, que te vienen y te dicen, hola, te puedes hacer socio y tal. O sea, su especialidad era gestionar equipos de comerciales para captar fondos para ONGs. Y realmente tú, que eres el director o el jefe de estudios del Instituto de Empresa, dices, pues es el perfil más adecuado. Alguien que no tiene ni una licenciatura, que no tiene estudios en nada y que ha trabajado de jefe comercial en una empresa de estas. Y ni me he dado cuenta de que es la mujer de Pedro Sánchez. ¿De verdad que nos están tomando por tontos? O sea, ¿de verdad que ese es el concepto que tienen de nosotros? Que esto nos lo vamos... Por supuesto que se le contrató por ser la mujer de Pedro Sánchez, pero ¿quién puede dudar esto? O sea, por supuesto que entró en la Complutense, por supuesto que se hizo una cátedra con su nombre y apellidos para hacer esto, pero ¿quién lo puede dudar? Y por supuesto que esta mujer llevó a alguien, a ver, es que tampoco quiero ser especialmente hiriente, pero alguien un poquito más lista que ella para que hiciera estas cosas, que es esta mujer que está empleada de Moncloa, porque ella ni sabe probablemente, ¿no? Entonces, yo de verdad, o sea, ya llega un momento en que te mienten a la cara, sin ponerse rojos, de una manera que a mí me tiene absolutamente alucinado. O sea, esta capacidad que tienen ellos de mentir sin el menor rubor me tiene alucinado. Alguien un poquito más listo que ella, más claro agua. Pablo Franco, como siempre, más claro agua. Pues muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Gracias y hasta la próxima, Pablo. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.